Vamos a iniciar nuestro tema. Bueno, en la continuación de lo que hemos estado viendo, hoy nos corresponde, amados, estudiar en el capítulo número 14 ya del segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Y aquí se nos habla acerca del reinado de Asa. Eh, la parte primera de este capítulo, pues se nos dan las características del reinado de Asa. Y pues del versículo 1 al 6, pues viene la bendición que Dios ha dado a este reinado. Y dice la palabra de Dios que durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Dice, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Y aquí hay que resaltar algo muy especial, mis amados. Este bisnieto de Salomón, ya era el bisnieto, tomó el trono de Judá al final del reinado de Jeroboam en Israel y pues del breve reinado de su padre Abías. Recuerden que Abías solamente reinó por espacio de 3 años. Eh, entonces vamos viendo la condición de el rey Salomón, luego su hijo Roboam, después el nieto de Salomón que se llamó Abías y por último estamos ya viendo a su bisnieto Asa. Dice la palabra de Dios, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Bueno, ya hemos oído acerca de esta buena condición que se presenta en el reino de Judá. Eh, Se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 11, donde pues Asa fue más como su ancestro David en su carácter como rey que como su propio padre. Entonces vemos cómo el tatarabuelo de Asa pues le dejó una marca propiamente a este hombre para reinar correctamente. ¿Y qué fue lo que hizo en reformas a lo que venían viviendo pues ahí en el reino de Judá, en el reino del sur? Bueno, pues primero quitó los lugares, los altares de culto extraño, dice la palabra de Dios, y los lugares altos. Bueno, pues aquí vemos cómo este rey lanzó un movimiento de reforma que arremetió completamente contra toda la idolatría y pues sancionó oficialmente el pecado. O sea, esta es la manera y la actitud correcta que debemos de tener cuando el Señor nos llama al liderazgo. Cuando Dios nos levanta en autoridad, mis amados hermanos, es lo primeritito que debemos hacer. Quitar todo aquello que viene a traer condiciones equivocadas delante de Dios, a traer pecado. Bueno, vuelvo a comentar, el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 12, dice que quitó del país a los sodomitas. Los sodomitas, recuerden que eran, pues realmente eran prostitutos homosexuales que estaban allí en el templo de ídolos, que fueron introducidos, esos ídolos, a Judá durante el reinado de Roboam, o sea, durante el reinado del abuelo de este hombre, de Asa, ¿verdad? Y vemos también cómo el padre de Asa, Abías o Abiam, como recuerden que también se le nombra ahí en Primero de Reyes 14:24, pues no quitó esas perversiones y ni siquiera los ídolos, pero ahora el rey Asa sí. Entonces, aquí vemos cómo, independientemente de cómo haya sido el padre de familia, cuando un hijo es llamado para glorificar el nombre de Dios y entiende claramente su llamado, pues viene a hacer lo correcto. Mis amados, seguramente ustedes y yo, la gran mayoría de nosotros, pues venimos de la tradición mexicana, de la religión tradicional de México. Y obviamente, pues nuestros padres, ¿verdad? Hasta que no fueron alcanzados algunos por Cristo, pues hicieron lo incorrecto delante de Dios. Cometieron el pecado de idolatría directa cuando pues adoraban santos, imágenes, ídolos propiamente. Pero ustedes y yo, para la gloria de Dios y para nuestra bendición, pues fuimos llamados por parte de Dios a romper con todo eso. Y yo estoy cierto y seguro que todos ustedes
y yo hemos ya quitado pues todo ese tipo de manifestaciones de nuestra vida. Eh, entonces, si no ha sido así, si todavía por allí hay algún objeto que propiamente pudiera ser de tropiezo para su vida espiritual, no tenga ningún remordimiento en quitarlo, destruirlo, quitar cualquier tipo de altar que pudiera estar existiendo en su hogar por la tradición que muchas veces se vive, ¿verdad? Por ejemplo, es bien común ver todavía en las casas de mis hermanos, aún, pues ahí a un ídolo representando a un bebé que todavía de alguna manera pues consideran que ahí está nuestro Señor Jesucristo como un bebé. Y realmente pues eso no debe de existir, realmente nosotros ya tenemos que sacar todo eso. Hace poco tiempo una hermana me hizo el comentario, llegué a su casa y saca a su bebé y me dice, es que todavía tengo esto de recuerdo y gracias a Dios, al momento de hacerle el comentario que tenía que pues romper con esas ataduras, con esa condición, me lo entregó y posteriormente yo lo destruí, pues sin ningún problema, porque realmente ahí no existe Dios. Dios está, sí, en todo lugar, está en nuestros corazones, pero Él no lo podemos representar en un ídolo, por muy bonito que se vea o por muy bien hecho que esté. Entonces, esto lo tenemos que hacer como el ejemplo que nos da Asa. Aun cuando sus padres no hicieron lo bueno, pues él empezó a hacer lo correcto. Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 15, también nos dice que privó a su madre Maca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Fíjense hasta dónde Dios llevó a este hombre a poner las cosas en orden. Esto que acabo de comentar, de que no le dio la oportunidad a su madre Maaca de ser reina madre por haber hecho ese ídolo de acera, pues simplemente demostró la minuciosidad, lo minucioso que fue en las reformas que provocó Asa. Fue capaz de actuar correctamente incluso cuando su familia estaba equivocada. En particular, su propia abuela, que se llamó Micaías, lo recuerdan ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Bueno, pues es en el círculo familiar de un hombre que su fidelidad es realmente puesta a prueba. Mis amados, ¿cuántas veces nuestra familia pues está cayendo a situaciones equivocadas, a pecado? Eh, Muchas ocasiones regresan a los malos caminos, pues es de alguna manera nuestra obligación poner orden, llevar a nuestra propia familia, sea nuestros padres, como vemos el ejemplo de Asa, de nuestros abuelos, si todavía tuviéramos esa oportunidad, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, pues hacerle las correcciones con amor, pero con firmeza, mis amados. Asa mandó a Judá, a todo el pueblo de Judá, a todo su reino, a que buscara a Jehová, el Dios de sus padres. Vemos aquí como el rey Asa no podía forzar a buscar al Señor y a obedecerlo, pero lo que sí podía era ordenarles con autoridad y con fuerza moral, con su propio ejemplo, que buscaran a Jehová, el Dios de sus padres. Fíjense qué diferencia tan grande hay. Obviamente, uno, fíjense, aún cuando él está en la condición de ser rey, no podía forzar al pueblo, porque igual él podía hasta actuar en autoridad, en anarquía, en una condición de severidad, pero el corazón de la gente, pues no busca realmente al pueblo forzado, perdón, a Dios forzado, y mucho menos lo va a obedecer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando él les hace la orden, les da la orden con la autoridad moral que él tenía, con su propio ejemplo, pues la gente empieza realmente a seguir desde su corazón, deseando verdaderamente buscar a Dios, al Dios de sus padres. Entonces, esto nos tiene que quedar también a nosotros como un claro ejemplo, mis hermanos, de que recuerden que la palabra llama, pero los hechos arrastran. Cuando nosotros verdaderamente damos testimonio de en quién hemos confiado, cuando damos testimonio del poder de Dios obrando en nuestras vidas,
que ciertamente el Señor ha transformado nuestra existencia, nuestra forma de ser y de pensar, y que poco a poco vamos siendo mejores cada día, pues eso es lo que arrastra a la gente a buscar verdaderamente al Dios, Dios vivo, al Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios que quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos. Miren, curiosamente, en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 14, dice del reinado de Asa: sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Como en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 3, conecta estos lugares altos con las imágenes. Por lo tanto, no nos confundamos y no pensemos que aquí hay una contradicción, como anoche explicaba en el devocional. Realmente, Asa quitó los lugares altos que estaban dedicados a los ídolos, pero no los que estaban dedicados al Señor, al Dios Todopoderoso. Aquí tenemos que hacer esta observación, mis amados, porque ha sido motivo de controversia cuando leemos el primer libro de Reyes y cuando leemos el segundo libro de Crónicas. Muchas personas piensan que se refería exactamente a lo mismo. Entonces, tenemos que enfatizar y puntualizar que Asa efectivamente quitó los lugares altos, todos aquellos lugares altos que declara en el segundo libro de Crónicas, pero que estaban dedicados a los ídolos, ¿ok? A la diosa Cera y a toda esa culto a las imágenes y a los ídolos. Ahí sí, pero obviamente él no quitó los lugares altos que estaban dedicados al Señor. Ajá. Dice la palabra de Dios que tuvo sosiego el país por 10 años, porque Jehová le había dado paz. En Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes 15:14, también nos dice que el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Pues aquí vemos ya la bendición que él y el reino de Judá disfrutaron por su corazón leal a Dios. Y lo disfrutaron por 10 años, mis amados hermanos, cuando ya venían arrastrando guerra tras guerra otra vez de parte desde Roboam, que fue el que propiamente provocó la división del reino y que empezó en una guerra hasta con sus propios hermanos del reino del norte, del reino de Israel, y pasando también por su padre Abías. Entonces, Abías, recuerden que tuvo guerras constantes con ya varios pueblos adicionales, y por eso su reinado duró tan poquito, 3 años. Bueno, pues ahora Dios les estaba dando 10 años de paz, y esa paz fue utilizada correctamente para edificar ciudades fortificadas en Judá, en todo el reino. O sea, aunque no tuvo guerras, ¿verdad? Él proveyó de alguna manera, pues, para que las ciudades se fortificaran, se salvaguardaran, y pues eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo para el pueblo de Dios. Cuando el Señor trae paz a nuestra vida, trae bonanza, trae bendición, ¿qué tenemos que hacer? Pues también proveer para que el pueblo de Dios se fortifique en contra del enemigo, mis amados, para que la iglesia de Jesucristo pues sea provista, para que nosotros seamos partícipes en el reino de los cielos. Dios ha traído en ocasiones, en temporadas específicas, bendición para tu vida. Y si la sigue trayendo, pues gloria a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer como el rey Asa, ¿verdad? Simplemente proveer para que la iglesia de Jesucristo se fortalezca, de alguna manera se fortifique como una buena ciudad de aquellos tiempos. Ya del versículo 7 al 8, pues nos dan el énfasis de Asa en fortalecer la defensa de la nación. Entonces, la palabra de Dios dice ahí, dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados.
Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos. Todos hombres diestros, dice. Bueno, aquí lo que hay que resaltar, mis amados, es el punto donde dice, edificaron pues y fueron prosperados. El cronista incluye este relato que no fue registrado anteriormente en el primer libro de Reyes, pues para alentar al pueblo de su tiempo, a quienes se les había permitido reconstruir la destruida ciudad de Jerusalén después de su caída ante Babilonia. Recuerden que aquí ya estamos en el segundo libro de Crónicas, estamos hablando de cuando regresan del exilio, de cuando ya vienen a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, es correcto que el cronista pues hable acerca de la edificación que se llevó a cabo en el tiempo del rey Asa, ¿verdad? Esto era para que pues de alguna manera alentara al pueblo a hacer lo correcto. Hoy pues nos debe de quedar a nosotros esa idea clara de que Dios nos está dando bendición, nos está prosperando, estamos teniendo paz, estamos teniendo alimento espiritual constante, pues ¿para qué? Pues para edificar, para extender el reino de los cielos, mis amados. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo le doy la gloria a Dios porque ya varios hermanos empezaron a escuchar la voz de Dios y ya empezaron a hacer las movilizaciones correctas que para que dentro de su casa se empiece a leer la palabra de Dios, para que inviten a sus vecinos, a sus parientes que puedan estar por allí cercanos, para empezar a trabajar para el reino de los cielos. Eso es loable, eso es lo que la palabra de Dios nos invita a hacer, mis amados. Y yo le voy a pedir que si Dios pone en su corazón en un momento dado el abrir su casa para llevar la palabra de Dios, nosotros como liderazgo estamos dispuestos a que en el momento en que seamos llamados para apoyar, allí estaremos ayudando como debe de ser. Amén. Bueno, pues esto nos tiene que llevar a crecimiento espiritual, mis amados, a seguir madurando en el Señor. Después, en la parte B de este capítulo 14, se nos habla acerca de la liberación de los etíopes. Del versículo 9 al 11, nos narra acerca de la amenaza de Etiopía y el clamor a Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9, y salió contra ellos era etíope, con un ejército de 1,300,000 carros. Imagínense nada más la locura. Ese terrible ejército pues evidentemente representaba una grandísima, terrible amenaza contra Judá, contra el reino del sur. Aunque el ejército de Judá tenía un ejército de más de 500,000 de hombres, ¿verdad? Así como nos narra el mismo, este mismo capítulo, este ejército enemigo era casi el doble de grande o hasta más. Mis amados, aquí Asa podía saber que el poder de Dios pues no era limitado, porque el ejército de Judá era más pequeño, por lo que Dios hizo para Judá bajo el reino de bajo el reinado de Abías, su padre, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios le dio también la victoria a su padre Abías? Y era aún más pequeño todavía el ejército que mantenía Abías con respecto al ejército que logró mantener ya Asa. Bueno, pues es probable también que Sera haya sido un general nubio o del Sudán, ¿no? En el ejército del faraón Osorcón I. Y pues esto nos tiene que llamar la atención porque obviamente vemos cómo Etiopía y Egipto constantemente estaban al asedio de la nación de Judá, porque era la nación del sur, y constantemente estaban allí tratando de robar o de, pues, ganar esas batallas para obtener botín. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender a hacer siempre? Lo hemos dicho muchas ocasiones en varios otros comentarios, pues lo que hizo Asa fue lo correcto.
fue y clamó a Jehová, su Dios. En esa oración, pues Asa entendió correctamente que el poder de Dios no se limitaba ni se fortalecía por la aparente debilidad o fortaleza del hombre. El poder de Dios, mis amados hermanos, nada tiene que ver con nuestra debilidad o con nuestra fortaleza. Él autónomamente se mantiene poderoso. Él es el único gigante que se levanta en autoridad para defender a su pueblo. Asa reconoció, ¿verdad?, que esta batalla le pertenecía al Señor y llamó a Dios a defender su honor. Y dice ahí en la palabra de Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Fíjense cómo, curiosamente, vemos que ese tipo de oraciones, ¿verdad?, se pudieran oír, pues de alguna manera hasta como sarcásticas, como medio sacadas de onda, si me lo permiten así, cuando le echan la bolita a Dios, pero es lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se levanta en contra del pueblo de Dios, no se está levantando contra el hombre propiamente, sino que se está levantando contra Dios mismo. Por eso, pues nosotros con autoridad podemos decir que el que se mete con nosotros se está metiendo directamente con Dios, porque somos su pueblo, mis amados. Y nosotros, pues la mejor oración que podemos hacer es decirle, Señor, por favor, defiende tu nombre. ¿Ah? Y sobre esa defensa de su nombre, pues nos está defendiendo a nosotros que somos su pueblo. Eh, Eso de recordar a Dios toda su responsabilidad, simplemente no es por un afán de orgullo o de vanagloria o de decir yo ordeno a Dios y le doy dirección o órdenes a Dios, no, sino simplemente es el hecho de que cuando conocemos la palabra de Dios, Dios nos está dando armas específicas, mis amados, para declarar las cosas correctas. Y entonces recuerden que siempre Dios va a defender o va a respaldar propiamente su palabra. La palabra de Dios en ese tiempo era que Él saldría adelante del pueblo de Judá y Él lo defendería. Bueno, entonces Asa solamente pues está declarando lo correcto. Y no es aventurado, ni es ventajoso, ni mucho menos. Simplemente hacer lo correcto. Y eso lo tenemos que aprender ustedes y yo. Cuando tenemos un problema, ¿verdad? Cuando sentimos que la situación nos está ganando, Padre, en el nombre de Jesús, defiende tu nombre contra esta enfermedad. Defiende tu nombre contra esta economía. Defiende tu nombre contra esto porque tú lo prometiste. No te dejaré ni te desampararé. Y nosotros tenemos que actuar con autoridad, mis amados. Para eso el Señor nos está dando su bendita palabra como una herramienta perfecta para poder hacer las cosas delante de Dios como Él quiere. Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, entonces estamos pretendiendo comprender que nuestro poder y nuestra fuerza es suficiente para salir adelante. Y cuando ponemos a Dios por delante, humildemente estamos reconociendo que la pelea es de Dios y que la victoria será de Dios y la gloria será para Dios. Amén. ¿Se dan cuenta cómo es este lío? Es algo glorioso el poder comprender la palabra de Dios correctamente. Ya del versículo 12 al 15, pues Dios da a Judá la victoria sobre los etíopes. Dice la palabra de Dios, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes. Bueno, pues miren, Dios peleó esta batalla en nombre del rey Asa y del reino de Judá. Peleó tan efectivamente que fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Sencillo. ¿Ah? Y luego, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí mismo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que les tomaron muy grande botín. Entonces, démonos cuenta cómo no solamente el pueblo de Dios fue librado de este gran peligro, eran más de al doble de personas que venían en contra del pueblo, más de 1,000,000 de personas y un ejército muy fuerte. Y no solamente Dios los libró de esta condición, sino que también se enriquecieron
cuando el Señor Dios peleó por ellos, ¿verdad? Y salieron huyendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues dejaron todo lo que traían. En ese sentido, ellos fueron más que vencedores en que el Señor fue el que peleó y ellos obtuvieron parte del botín. Y esto de más que vencedores, ¿nos recuerda algo en el Nuevo Testamento, mis amados? ¿Te recuerda que justamente tú y yo somos más que vencedores en Cristo? ¿Te recuerda que Jesucristo es el que peleó la batalla por nosotros? Y te recuerda que ahora ustedes y yo hemos obtenido la parte del botín, o sea, la bendición de la salvación y vida eterna. Eso es lo que realmente conecta perfectamente bien a toda la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, mis amados, tiene una hilaridad tan específica, ¿verdad? Que todos los libros de la Biblia siempre van a tener una conexión directa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es quien lo inspiró y a él no se le escapó absolutamente nada. Y por eso podemos hacer declaraciones como esta. Porque sí, fue todo esto en el Antiguo Testamento. Hace ya más de 3000 años prácticamente todo esto que estamos estudiando, mis amados. Pero la bendición la tenemos el día de hoy. Porque la palabra de Dios no cambia. Sigue tan vigente como lo fue antaño cuando aquellos lectores del cronista, ¿verdad? De estos libros de las crónicas, lo leyeron hace prácticamente 3000 años, pues ahora que lo estamos leyendo, mis amados, nos deja bendición, nos deja sabiduría, nos deja entendimiento, nos deja lo que Dios así declaró por su bendita palabra. Vemos que el botín fue inmenso, porque pues la multitud era grandísima, mis amados. Ciertamente casi increíble. Imagínense 1 millón de hombres en un lugar, en un solo sitio. Pues imagínense, casi demasiado para que nuestra mente siquiera se pueda dar una idea del tamaño de ese ejército. Pero puede verse que pues el número, siendo grande, pues el botín también tenía que ser grande. Y eso es lo que Dios trajo para la vida de su pueblo, en bendición. ¿Todo por qué? Pues porque Asa hizo lo bueno delante del Señor. ¿Qué va a traer Dios cuando tú te atrevas a hacer lo correcto? Que sigas avanzando en el reino. Bueno, pues vemos lo que viene a partir del capítulo 15, mis amados. El avivamiento y la reforma en Judá. Cuando tú empiezas a hacer lo correcto, cuando tú te paras con autoridad en la palabra de Dios y empiezas a declarar lo que es y empiezas a obtener de parte de Dios la bendición, pues vas a provocar un avivamiento no solo en tu corazón, sino en el corazón de la gente que te rodea. Va a haber reformas específicas, no solamente para ti, para tu casa, sino que también la gente que está como esa gran nube de testigos va a empezar a tener reformas en su vida. ¿Por qué? Porque normalmente cuando están viendo la bendición de Dios en la vida de una persona, en la vida de una familia, pues también desean y también quieren de eso que están viviendo. Y por eso viene ese gran avivamiento, mis amados. Hemos declarado ya en continuas ocasiones que Dios está trayendo ese avivamiento a nuestros corazones. Ahora, pues simplemente continuemos con lo que Dios está haciendo. Aquí se nos narra en la parte A, o en la primera parte del capítulo 15 del segundo libro de Crónicas, se nos narra que Azarías trae advertencia de Dios. Y bueno, entre los versículos 1 y 2, Asa es exhortado a buscar a Dios, cuando curiosamente primero se nos dice que él estaba buscando a Dios constantemente. Pero bueno, aquí vemos que de repente algo pasa y Dios toma provisión y entonces envía gente que a lo mejor tú y yo estamos haciendo las cosas bien y en un momento dado podemos flaquear, podemos desviarnos un poquito, podemos empezar a tener una tendencia equivocada y Dios toma provisión y de inmediato manda gente para efecto de ponernos en orden. Bueno, aquí dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2 del capítulo 15.
Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, escúchame, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con ustedes si ustedes estuvieran con él, y si le buscaran, será hallado de ustedes, mas si le dejaran, él también los dejará. Bueno, este tipo de declaraciones la hemos escuchado ya en varias ocasiones, ¿verdad? Bueno, primero vamos a ver a quién es Azarías. Primeramente, pues se nos dice que fue hijo de Obed. Este fue uno de los profetas menos conocidos en los primeros años del reino de Judá. Él fue y valientemente le dio un mensaje al rey Asa, que estaba pues eufórico por el gran éxito que había obtenido, ¿verdad? Después de la gran victoria sobre los etíopes, sobre ese ejército de miles y miles de personas. Y estaba contento, alegre el tipo. Pero esto nos tiene que traer una enseñanza, mis amados, porque cuando Dios nos da una gran victoria y nosotros nos volvemos eufóricos, estamos realmente contentos, felices, no tenemos que perder el piso, no tenemos que perder la noción de quién verdaderamente nos dio la victoria y a quién se le debe la gloria y la honra. Dice la palabra de Dios, Jehová estará con ustedes si ustedes están con él. Bueno, pues el rey Asa y el reino de Judá, pues acababan de disfrutar de una importante victoria sobre un poderoso ejército y habían obtenido un botín increíblemente grande. Y pues sería fácil, ¿verdad?, pensar que tenían derecho permanente, pues al favor y a la bendición de Dios. Tú y yo hemos obtenido bendición de parte de Dios y tal parece que pensamos que a partir de allí Dios tiene la obligación de seguirnos bendiciendo. Pues no, no, mis amados. Hablando a través del profeta Azarías, Dios quería que Asa conociera la importancia de permanecer en el Señor. Hoy esta palabra es para ti y para mí. Dios nos ha bendecido, sí, y nos seguirá bendiciendo, sí, pero hay una condicionante, y la condicionante es por amor. ¿Cuál es? Si ustedes están con Él y si le buscan, será hallado de ustedes. ¿Lo podremos hallar? Esto obviamente nos da a entender que si nosotros nos desviamos del camino, pues el Señor simplemente, ¿verdad?, va a retener las bendiciones que tendrían que ser para nosotros. Y habrá alguien que las quiera reclamar cuando esté en el camino del Señor. Este es un principio, mis amados, muy importante, que se repite varias veces en la Biblia. La idea es que cuando nos acercamos a Dios, Él se revela a nosotros. Dios no se esconde del corazón que lo busca, mis amados. Dios nunca se va a esconder de un corazón humilde que dice y que declara que necesita de la presencia de Dios. Esta es la enseñanza muy fuerte que tenemos en este capítulo. Dice, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos en Deuteronomio 4:29? Pues justamente así. Jeremías 29, del 11 al 13, ¿verdad?, cuando dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Y ya en el versículo 13 dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, como dijo en Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pues bueno, mis amados, todo esto es parte de la promesa que Dios ha hecho. Y eso es lo que tenemos que vivir. Lo contrario también es cierto, ¿eh? Si le dejamos, pues Él también nos deja. Dice la palabra de Dios. A ver, mi hermana Lim. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que generar, mis amados? El hecho de que si nosotros dejamos a Dios, pues Él también nos deja. En última instancia, Dios nos da lo que queremos de Él. Si Él da al corazón que le busca más, pues obviamente también da al corazón que lo rechaza lo que éste desea, el rechazo. Así de sencillo. ¿Ah? Entonces, tengamos en consideración todo esto. Miren, Él reveló una filosofía inclusiva de la vida bajo el control de Dios.
El principio es el de aplicación perpetua y representa aquí a un Dios como inmutable, como lo que es, ¿va? Todos los cambios aparentes de su parte, fíjense bien, que en muchas ocasiones tergiversamos, que muchas veces la gente piensa, oye, pues si Dios dice que te va a bendecir todos los días de tu vida, que Dios estará contigo todos los días de tu vida, ¿por qué de repente cambia? ¿Por qué se contradice? No, no es que se contradiga, mis amados. Todos los cambios aparentes de parte de Dios en realidad son cambios de la actitud que tenemos nosotros como hombres hacia Él. El hombre con Dios, pues se encuentra a Dios con él, así de sencillo. El hombre que abandona a Dios, pues se encuentra que está abandonado por Dios. Pero esa es la respuesta, mis amados, directa a nuestras acciones. Y Dios no cambia. Por eso Dios lo estableció. Por eso Dios puso en Deuteronomio 28, mira que te pongo entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Escoge pues tú la vida y no la muerte. Nos da todavía la oportunidad de que pongamos las cosas en orden. Y muchas veces le queremos echar la culpa siempre a Dios porque de repente pues no nos salen las cosas como nosotros queremos, pero a nuestra manera y sin buscar a Dios y sin estar bajo la dirección de Dios. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios. Si tú has decidido caminar tu propio camino, pues simplemente atente a las consecuencias que trae tu propio camino. Amén. Bueno, entonces ya del versículo 3 al 7 viene la exhortación a la luz de la desobediencia pasada de Israel. O sea, Dios hace esa advertencia. ¿Por qué? Pues porque Dios ha visto cómo se comporta el hombre y cómo se comportó el padre de Asa, Abías, y cómo se comportó el abuelo de Asa, el mismo Roboam, y cómo se comportó, es más, hasta su abuelo, ¿cómo se llama? El bisabuelo, Salomón. Entonces, vemos que Dios tiene, pues ahora sí que elementos para exhortar propiamente al pueblo, para que les dé una advertencia por ese tipo de desobediencias pasadas. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Fíjense nada más. El profeta Azarías describe el mal estado de Israel en su exceso de confianza y en su distancia que ya había hecho con Dios. Dice, muchos días han pasado. Ellos habían rechazado a Dios, a los que les enseñaban la ley de Dios, a los sacerdotes, y habían rechazado, es más, la misma ley de Dios. Fíjense, cuando dice ahí sin sacerdote que enseñara, pues aquí nos recuerda que el sacerdocio y los levitas hacían más que solamente administrar el sistema de sacrificios. Hacían más que la liturgia, ¿verdad?, del sistema o el ritual de sacrificios. Debían ser distribuidos por todas las tribus de Israel para enseñar la palabra de Dios al pueblo. Entonces vemos aquí cómo el rol de enseñanza de los sacerdotes pues era vital para la moral y la calidad espiritual de la vida nacional. Pero cuando se descuidaba, pues la verdad sobre Dios decaía y el tejido de la sociedad del pacto pues era roto, socavado. Entonces nosotros tenemos que orar a Dios porque haya siempre obreros en su mies para que llevemos la palabra de Dios, mis amados, para que esto no se socave, no se pierda. La gente que no conoce de la palabra de Dios, tristemente, mis amados, cae en los errores no solo de idolatría, sino de rebelión, de pecado. Así estuvimos ustedes y yo durante mucho tiempo. Sus palabras acerca del largo tiempo, cuando Israel estaba sin verdadero Dios, pues así es como estábamos ustedes y yo. Y es cuando probablemente se refiere a los días sin ley, que con frecuencia sin fe, ¿verdad? Se daba. ¿Se acuerdan del tiempo de los jueces? Ya estudiamos el libro de jueces y desgraciadamente durante ese tiempo, pues la gente hacía lo que quería. Era un pueblo sin ley y por eso Dios tuvo que levantar jueces. Y luego, pues obviamente el juicio de Dios sobre la gente ya no nos gusta.
Ese es el grave problema, ¿verdad? Seguimos, y dice la palabra de Dios, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Entonces, aquí vemos cómo el autor del libro de Crónicas, el cronista, utilizó este mensaje del profeta Azarías para recordarle al pueblo de Israel en su propio tiempo, en ese mismo momento, en los días de Esdras, del regreso del exilio, ¿verdad? De que incluso cuando el pueblo de Dios fuera puesto bajo, debido a su desobediencia, pues Dios posteriormente los restauraría cuando ellos se convirtieran verdaderamente a Jehová Dios de Israel, cuando vinieran de corazón delante de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Esfuércense ustedes, pues hay recompensa para su obra. Mis amados, esforcémonos. Dios no es un Dios deudor. Dios siempre va a traer recompensa para todos aquellos que estemos en su obra. Él paga, Él provee, Él siempre va a traer la bendición para nuestras vidas. Miren, pese a la gran tribulación que Dios había enviado sobre su anteriormente desobediente pueblo, ¿verdad? Hasta antes de que llegara el rey Asa, pues el rey Asa debía ser alentado en el corazón de Dios por perdón y restauración. Y eso es lo que trae Dios a nuestras vidas. Esta profecía en particular, mis amados, es inusual en que es una exposición de partes previas del Antiguo Testamento, aunque como un ejemplo, ¿verdad?, de los discursos de Crónicas, que no es atípico. Su estilo es como un sermón, pero su carácter profético viene a través de lo inmediato, ¿verdad?, del final que se ve, lo que dice la palabra. Si buscas realmente a Dios, inmediatamente vendrá bendición para tu vida. Bueno, pues así es, pero hay que buscarlo de corazón. Mucha gente ya se acostumbró a querer ver a Dios como la lámpara de Aladino, como he dicho en algunas otras ocasiones, que cuando se necesita de Dios, vamos y tallamos la lámpara y queremos que salga el genio y que nos cumpla los deseos y después botamos la lámpara por allá, nos olvidamos y no pasa nada. No, mis amados, Dios no puede ser tratado de esa manera. Si tú y yo venimos delante de la presencia de Dios para pedirle, ¿verdad?, que bendiga nuestra vida, que organice nuestra existencia, que nos dé dirección, bueno, pues lo menos que tenemos que hacer es verdaderamente continuar con esa relación personal entre Dios y nosotros. Porque de otra manera, pues desgraciadamente a Dios lo estamos haciendo menos que un ídolo. Entonces, ya en la parte B de este capítulo, se nos dan acerca de las reformas del rey Asa. Entre los versículos 8 y 9, vemos cómo el rey Asa purifica la tierra y reúne a la nación para adorar al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice la palabra de Dios, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Mis amados, vemos cómo, pues esta fue la respuesta buena y piadosa de un hombre que comprendió lo que Dios estaba hablando a su vida. Muchas veces, mis amados, Dios nos habla de la manera en que a cada uno nos habla. Si a ti te habla audiblemente, gloria a Dios. A otros nos habla por medio de su palabra, a otros nos habla por medio de sus siervos. Pero de la manera en que te hable, cuando escuches la voz de Dios, cobra ánimo y simplemente quita de tu vida eso que puede ser abominable para Dios. Fíjense bien, en lugar de volverse pasivo o fatalista, Asa, y decir, oye, el Señor otra vez ya me está hablando terriblemente, otra vez me está amenazando, porque así somos como hombres, ¿verdad? Él pudo haber hecho eso. Otra vez Dios está amenazando, si yo estoy haciendo lo bueno. No, ¿qué hizo Asa? El rey Asa actuó basado en el corazón abierto de Dios para restaurar y perdonar.
Dios abrió su corazón a través del profeta Azarías. Hoy Dios nos está abriendo su corazón para restaurar y perdonar nuestra condición. Y por eso nos está mandando esta palabra, mis amados. Miren, algunas personas piensan que la naturaleza perdonadora de Dios le da a uno razón para seguir pecando, basados en la idea de que podemos pecar ahora y simplemente pedir perdón después. ¿Se acuerdan que hemos estudiado acerca de el antinomianismo? Hace 8 días nuestro hermano Paquito nos hizo favor de dar esa clase en escuela dominical, pensando que porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, ahora podemos hacer lo que queramos, darle vuelo a la hilacha y no pasa nada. Y después, pues, si quiere pedirle perdón, bueno, eso es lo que mucha gente piensa. La reacción de Asa que estamos viendo en este momento al mensaje que el profeta trae a su vida, pues muestra la respuesta correcta a la naturaleza perdonadora de Dios. O sea, ¿qué debemos hacer? Responder con un mayor amor y con una mayor pasión por la obediencia, no por la desobediencia, no para agarrar y decir, bueno, como Dios es bien perdonador, Dios es grande en misericordia, sí lo es, pero nuestra actitud no debe de ser como para agarrar y decir, bueno, como Él es perdonador, hago lo que quiera y me vale, después Él me perdonará. No, tengamos cuidado, mis amados. Debemos notar, fíjense bien, que esto requirió de valor para que el rey Asa hiciera lo correcto. Fíjense, primero tuvo que combatir contra los intereses arraigados a favor de la idolatría. Recuerden que la tradición pues siempre trae economía, ¿verdad? Venden los ídolos, se comercia con la idolatría. Y es por eso que la idolatría para el grueso del ser humano no deja de existir porque a final de cuentas obtiene intereses. También tuvo que empezar a combatir contra las fuerzas espirituales invisibles a favor de la idolatría. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes, contra potestades. Cuando Él se levanta en contra de la idolatría, mis amados, ¿ustedes creen que el enemigo se quedó quieto? No, tuvo que ponerse, pero bien las pilas. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo. Tuvo que luchar contra el ejemplo de sus predecesores. Tuvo que luchar contra el ejemplo de las tribus vecinas del norte. Acuérdense que los del reino del norte, pues estaban en favor de la idolatría completamente. Acuérdense que todos los reyes del reino del norte hicieron lo malo delante de Dios. Entonces, Asa tuvo que venir en contra de todo eso. Tuvo que venir en contra, es más, de sus propias inclinaciones carnales en favor de la idolatría y el compromiso hacia la idolatría, porque fue enseñado así. Sus padres le enseñaron eso. Por lo tanto, él traía esa propia inclinación al pecado de idolatría. También tuvo que pelear en contra del letargo, del compromiso y de la indiferencia del pueblo que estaba apoyando a la idolatría. Mis amados, por eso muchos reformadores, muchos hermanos, siervos de Dios, que vienen bien intencionados, logran poco, porque desgraciadamente hay ocasiones en que falta valor para realmente defender las convicciones piadosas. Yo sé de muchos hermanos de ustedes que siempre están en pro de que se haga lo correcto en la iglesia, de quitar todo eso que estorba delante de Dios. Entonces hay que reforzarlos a ellos, hay que ayudarnos, mis amados, hay que unir nuestras fuerzas, porque el enemigo es grande. Dios pelea nuestras batallas, sí, pero también tenemos que hacer nuestra parte, mis amados. Amén. Bueno, entonces dice que reparó el altar de Jehová. El rey Asa hizo más que quitar el mal, también reparó el bien. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, quitar todo lo que estorba, todo lo malo, todo lo que nos lleva a pecado, quitarlo de nuestra vida, de nuestro corazón, y después reparar lo correcto, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que por algún motivo pudo haber tenido alguna situación equivocada que nosotros provocamos y que se rompió. Pues ahora reparar lo bueno. Esta es la parte más importante de cualquier reforma, mis amados. Lo de menos es destruir lo que tiene que ser destruido. Lo más importante es restaurar. Lo más importante es
echar para adelante. Ujú. Es una parte importantísima de cualquier momento y movimiento de renovación. Y debe ser más que solo hablar en contra de lo incorrecto, mis amados. Porque es lo de menos. Señalar, es que él está mal, aquel está mal, todo el mundo está mal, pero ¿qué estoy haciendo yo? Tenemos que también aprender a dar pasos positivos hacia el bien, cambiar correctamente. Muchos de Israel, dice la palabra de Dios, se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Gloria a Dios. Miren, la osada obediencia del rey Asa hacia Dios le ganó el respeto del remanente consagrado entre las tribus apóstatas del norte que conformaban el reino de Israel. Ellos querían ser parte de un comprometido regreso a Dios. Hay gente, mis amados hermanos, que nada más necesita un empujoncito por nuestra trayectoria, por nuestro compromiso, por nuestro testimonio, para querer seguir verdaderamente al Dios verdadero. Vemos cómo el cronista registró todos estos eventos. Y estos eventos no estaban incluidos en la historia del rey Asa que encontramos en el primer libro de Reyes, mis amados. Esto lo hizo el cronista como un estímulo, nuevamente les comento, para los exiliados que regresaron en ese mismo tiempo. Ellos podían creer que si obedecían a Dios valerosamente, como lo hizo el rey Asa, pues Dios también reuniría un remanente fiel a su pequeño número. Ellos podían ver que los creyentes obedientes y valientes atraen a otros. Acuérdense de la empatía espiritual. Cuando tú y yo estamos obedientes, siendo valientes delante de Dios, vamos a atraer a gente que tiene la misma conducta, el mismo deseo de obedecer y de ser valiente delante de Dios. Y eso es lo que nos une, mis amados. Entonces, quiero decirles que las crónicas, este libro de las crónicas, constantemente resaltan las oportunidades para la unidad, para la reunificación, que siempre surgían en el contexto de la adoración en vez de un resultado de la fuerza militar. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que no es a la fuerza. Todo lo que hagamos, mis amados, es por amor a Dios, porque estamos siendo envueltos en toda esta enseñanza y que ahora nuestro corazón se dispone a la obediencia, a la valentía, a hacer lo correcto. Y ya del versículo 10 al 15 se nos narra acerca de un pacto público que se hizo en Jerusalén. Dice la palabra de Dios, y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Obviamente aquí vemos cómo el pueblo de Judá, junto con su rey Asa, reconocieron con mucha razón que su victoria venía de parte de Dios, venía de Jehová de los ejércitos. Así que le regresaron del botín de la victoria sobre los etíopes. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que Dios ha bendecido nuestras vidas con economía, con salud, con fuerza, con vida? Devolverle parte de lo que Dios nos ha dado, pero con un corazón agradecido, mis amados, reconociendo que verdaderamente Dios es el que peleó nuestra batalla, que de Dios tomamos todo, que de su mano nosotros tenemos toda la bendición. Amén. Y así es como nosotros generosamente, pues tenemos que aprender a dar de lo que Dios nos dio. Cuando reconocemos que lo que tenemos viene de Dios, mis amados, es mucho más fácil darle de lo que Él nos ha dado. Una falta de generosidad, mis amados, perdón, pero es a menudo que está arraigada en negarse a reconocer que Dios es el proveedor supremo y que todo bien y regalo perfecto viene de Él. Santiago 1, 7, 17 nos dice, toda buena dádiva viene de Dios. ¿Qué tenemos de nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros para tener lo que tenemos? Nada. Entonces, mis amados, vamos a dejarle hasta aquí, vamos a orar y vamos a poner lo demás el día de mañana, si Dios nos los permite. Vamos a seguir leyendo, pues ahí del capítulo 15 de los versículos 16 en adelante, para efecto de ir conociendo
lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Entonces, le voy a pedir, por favor, a mi hermana Miri, que por favor nos